Buen día a los colegas y las colegas cubanas, cubanos y de la región. Estoy aquí con Carolina Roni, que es doctora en educación. Yo soy Paula Carlino. Formamos parte del Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. Es un nombre muy largo, lo abreviamos como GISIOLEM. Eh, Somos un grupo de investigación y de formación de investigadores con base en Buenos Aires, Argentina, y tenemos muchas ganas, mucho interés en interaccionar con colegas cubanos y cubanas y de otras zonas de Latinoamérica. Por eso en este seminario presentamos 3 ponencias, aparte de la que ahora vamos a exponer, con Carolina. Hay otra ponencia con Guillermo Cordero y otra a mi cargo. Las 3 ponencias forman parte del trabajo de investigación del GISIOLEM y están de alguna manera vinculadas, en tanto nuestro equipo de investigación desarrolla un programa con investigaciones afines que abordan distintos ángulos, distintos niveles de un problema de investigación de alguna manera común. Entonces, bueno, tenemos muchas ganas de que esto pueda dar origen a algún intercambio, diálogo posterior, quedamos a disposición. Al final de esta presentación incluiremos la dirección de nuestro sitio de internet, también el GISIOLEM tiene un Facebook, y esta ponencia que ahora Carolina va a encabezar con su exposición, también va a poder ser descargada del sitio de internet. Sí, vamos a presentar, justamente recién aparecía la diapositiva, la ponencia que denominamos Involucrar a estudiantes secundarios en comprender biología molecular a través de leer, escribir y dialogar. Esta presentación que vamos a hacer se centra en el nivel secundario, en aulas con alumnos de 17 años aproximadamente, y el GISIOLEM también tiene investigación en universidad, en posgrado y en instituciones de formación de docentes. Y como van a ver, nos interesa estudiar la lectura, la escritura y el diálogo sobre lo que se lee y se escribe al servicio del aprendizaje de las distintas asignaturas. En este caso, una asignatura de 4º año, biología molecular. Va a exponer Carolina Roni esta ponencia que significa un retrabajo de resultados de su investigación doctoral, defendida ya hace un tiempo. Entonces quedan con Carolina. Bien, entonces el plan que previmos con Paula para compartir este trabajo tiene estas partes. Vamos a compartirles un problema habitual de la enseñanza en el nivel secundario, en torno al cual formulamos una pregunta de investigación. Luego expondremos el objetivo particular de esta presentación, la metodología mediante la cual llevamos adelante ese objetivo, 2 grupos de resultados a los que llegamos para responder esa pregunta y los aportes generales finalmente resultantes. El problema habitual que documentamos con colegas del GISIOLEM en la enseñanza secundaria es que generalmente los docentes de las materias, de las asignaturas, suelen presentar el contenido de dichas asignaturas a través de clases magistrales, de exposiciones orales, monologales muchas veces, con indicación de alguna lectura en torno a algún manual escolar. Esa lectura es por encargo y los estudiantes la llevan adelante de forma privada en sus hogares. Para promover que esa lectura finalmente se realice, los docentes suelen solicitar completar algunos cuestionarios entonces que funcionan como control de lectura y cuyas preguntas están formuladas casi con el mismo léxico y la sintaxis en la que se desarrollan los textos. Entonces lleva o promueve una lectura mecánica de localización de partes del texto para responder ese cuestionario, que se pueden transcribir sin mayor reflexión, y ante estos cuestionarios el docente corrige o bien promueve una puesta en común
donde si identifica que las respuestas son correctas, avanza a la siguiente pregunta, y si no, expone oralmente lo que desea que se responda en esa pregunta. Estos cuestionarios terminan siendo entonces un fin en sí mismo para los estudiantes, para satisfacer el pedido del docente, cumplir con su completamiento, más que un medio para promover la reflexión o la discusión en torno a los contenidos, ¿no? En completar el cuestionario, satisfacer este producto, ¿no? de responder, no sabemos cuánto promueve la comprensión. De hecho, hemos documentado que no promueve, no ayuda a los estudiantes a entender o comprender el tema, transcribir mecánicamente sin reflexionar en torno al contenido. Dada esta situación problemática, nos preguntamos cómo involucrar a los estudiantes, a los adolescentes, en el laborioso trabajo intelectual de comprender, en nuestro caso, biología molecular, ¿no? Una asignatura desafiante, cómo hacerlos trabajar e interesarlos por el trabajo en este contenido. Entonces, el objetivo de esta presentación es compartirles una caracterización que realizamos de una secuencia didáctica alternativa a esta situación habitual de completar mecánicamente cuestionarios. Vamos entonces a presentarles los rasgos centrales de esta propuesta educativa alternativa, y nos vamos a enfocar también en las acciones que llevaron adelante los docentes, acciones planificadas, para justamente poner en común el contenido sobre el que estaban trabajando en torno a lo leído y lo escrito. La metodología mediante la cual llevamos adelante esta investigación se denomina de diseño didáctico colaborativo. Implicó el diseño y la implementación de una secuencia didáctica que llevó 7 semanas, un total de 14 horas de clases. La implementación de la secuencia estuvo a cargo de los docentes con quienes colaboramos en el diseño. Implicó para la investigación observación directa de estas 7 semanas de implementación de clases, el registro de lo que sucedía allí, la audiograbación de las interacciones y la transcripción de las mismas. Además, realizamos entrevistas y acopiamos material documental producido en torno a esta secuencia didáctica. El trabajo colaborativo en mi rol de investigadora con los docentes involucrados en la implementación de las clases llevó alrededor de 18 meses. Mucho trabajo previo de intercambio de materiales, de que los docentes me compartieran contenidos sobre biología molecular, que yo a su vez les compartiera contenidos sobre situaciones de lectura y escritura y condiciones didácticas para que se pueda implementar esta función epistémica que queríamos desarrollar en las aulas en torno a la lectura y la escritura. Acuerdos sobre qué contenidos íbamos a trabajar en la secuencia didáctica, qué tipo de actividades y consignas de trabajo le íbamos a proponer a los estudiantes, qué recursos íbamos a incluir en la secuencia, qué materiales de lectura, qué materiales multimediales, y cómo iban a ser las intervenciones docentes. Una vez propuesta la actividad, qué iban a hacer los docentes para promover estas condiciones didácticas, cómo iban a intervenir en el trabajo con los estudiantes. Además, implementamos una secuencia piloto previo a la secuencia definitiva, que nos permitió también realizar ajustes para la secuencia definitiva, y tuvimos reuniones durante la implementación de la secuencia definitiva para ajustar y mejorar en pos de los objetivos que la investigación tenía. Ahora vamos a compartirle el primer grupo de resultados vinculados a los rasgos centrales de la secuencia didáctica diseñada e implementada. Como pueden ver, la secuencia didáctica llevó 7 semanas. De las 7 semanas, la última estuvo dedicada a la evaluación. Quisimos resaltar en cada una de las propuestas de actividad y de trabajo de cada semana todo lo que estuvo involucrado con la lectura, con color amarillo, todo lo que estuvo vinculado a la escritura, en color verde,
y todo lo que convocó material multimedial, recursos, animaciones, esquemas, procesos animados en 3D, a lo largo de toda la secuencia. Vean que semana a semana leer, escribir y visionar material multimedial impregnó la propuesta de la secuencia didáctica. Además, otro rasgo central de esta secuencia didáctica es que quisimos preservar el sentido del contenido que había que enseñar. Enseñar síntesis de proteínas era el contenido más dificultoso del año lectivo de biología, era el contenido más desafiante para los docentes y para los estudiantes, y lo que buscamos es que tuviera sentido para los estudiantes aprender ese contenido, aprender sobre síntesis de proteína. Esto implicó comenzar la secuencia didáctica en torno a problemas cotidianos, problemas verosímiles, problemas vinculados a la vida cotidiana, donde la síntesis de proteínas está involucrada. Esto implicó una contextualización y una problematización que llevó casi 2 semanas de trabajo, para que los estudiantes se hicieran cargo y sintieran como propias la necesidad de ir por más conocimiento en torno a síntesis de proteínas, de reconocer todo aquello que sabían y todo lo que todavía no y necesitaban seguir aprendiendo. Por eso, luego de esta problematización y contextualización, los estudiantes pudieron construir preguntas y llevar preguntas hacia una decontextualización, es decir, a semanas de trabajo donde trabajamos sobre ideas abstractas y sobre el proceso y las etapas de síntesis de proteínas en sí mismas, ¿no? ¿De qué se trataba este proceso molecular? Ya más allá del problema que lo había traído a colación, de ese contexto o excusa en torno al cual lo estábamos estudiando. Los estudiantes querían saber más sobre síntesis de proteína en sí misma. Y por último, en las últimas semanas de la secuencia didáctica, trajimos nuevos problemas, nuevas situaciones, nuevos contextos, donde todo lo que habían aprendido se recontextualizaba y traía nuevos contenidos y permitía profundizar y complejizar aquello visto las semanas anteriores. Antes de pasar a la siguiente, solamente decir que en aras al tiempo Carolina está pasando por alto cosas que van a encontrar en el texto escrito de la ponencia, y yo solo quiero dar un ejemplo, porque no sé si queda claro. Partir de un contexto contextual, precisamente partir de un el trabajo problema. contextualizado. Ejemplo es alguien tiene un honguito en la piel y consulta un prospecto médico que indica que el proceso de funcionamiento de ese remedio, de esa medicina, involucra la síntesis de proteína. O sea, se parte de un problema que es el honguito que se tiene en la piel, o se parte de un problema acerca del uso de agrotóxicos para, diríamos, fertilización de suelos. O sea, son problemas macro que involucran síntesis de proteína, y solo en un segundo momento, en el momento de descontextualización, se comienza a analizar el proceso molecular. Tal cual, tal cual. Bien, además, otro rasgo central de esta secuencia didáctica es que las situaciones de lectura, escritura, visionado de material multimedial estaban entramadas entre sí. Es decir, se leía en material para escribir, algo una tarea de escritura, se visionaba material para discutir en torno al contenido, se escribía para reescribir conjuntamente, cada uno aportaba una producción individual para ponerla en consideración y reescribir colaborativamente una versión consensuada y validada por todos colaborativamente. Todas estas situaciones entramadas de lectura, escritura y diálogo, justamente lo que permitían era nutrir y sostener en el tiempo el trabajo en torno a la comprensión del contenido de síntesis de proteínas. Un tercer rasgo es que las prácticas de lectura y escritura que se propusieron no solo fueron prácticas de estudio, ¿sí? Como tomar apuntes, responder alguna idea global
que se necesitaba comprender desde los textos académicos, desde manuales e enciclopedias, sino también que había prácticas sociales de lectura y escritura de los estudiantes como en su vida ciudadana, ¿no? Entonces podían consultar en un video de YouTube y discutir y dialogar en torno a los comentarios y a los posteos de esta red social. Pudieron escribir cartas, notas al editor por un titular de una revista, analizar artículos periodísticos en torno a esta temática. Entonces, circularon recursos textuales vinculados entonces a prácticas de estudio, pero también a prácticas sociales, ¿sí? Entonces, los textos que produjeron y los textos que leyeron formaron un conjunto de recursos muy diversos en complejidad y en desafío que se complementaban y podían hacer abordable y llevadero el estudio de esta temática. Otro rasgo fue que es muy propio del estudio en las ciencias naturales acudir a representaciones gráficas, a una imagen, a un esquema que ilustra y complementan información, lo que podría aportar el texto o la oralidad. Esto en biología molecular resulta aún más necesario, dado que son procesos que no son observables ni por microscopios. Entonces, el carácter modelo teórico del saber de esta disciplina requiere acudir a representaciones que en este caso fueron representaciones animadas y en 3D que permitieron a los estudiantes hacerse una idea, conocer el objeto de estudio, no solo a través de leer acerca del objeto de estudio. En estas representaciones, este material multimedial atravesó el trabajo a lo largo de toda la secuencia y fue un gran aliado al momento de discutir y comprender el contenido en juego. Otro rasgo central fue el tiempo destinado en clase. En el diálogo con los docentes previo a la implementación de la secuencia, pudimos ver que este contenido insumía alrededor de 8 horas en todo el currículum de la materia y decidimos invertir más tiempo porque era desafiante, porque era el contenido central de ese año lectivo. Entonces, este dar tiempo al trabajo en torno a este contenido permitió finalmente darle tiempo al trabajo de comprender, ¿no? El trabajo intelectual, el aprendizaje lleva tiempo, pero lleva tiempo del docente con sus estudiantes, de discusión entre los estudiantes. Entonces, interpretar las fuentes, reescribir las producciones parciales que iban aportando los estudiantes, discutir en torno a estas interpretaciones de lo que iban leyendo y en torno a las producciones que iban aportando o el material multimedial que iban abordando, requería tiempo en aula, tiempo de clase con los docentes, con los estudiantes entre sí. El segundo grupo de resultados que queremos traerles tiene que ver con, bueno, ¿qué pasó en el aula con esta propuesta y cómo intervinieron los docentes en la implementación de cada una de las propuestas de lectura y escritura y visionado de material multimedial? ¿Qué acciones planificamos para los docentes? El docente interviene para favorecer ese compromiso del estudiante con el trabajo intelectual. Y esto fue clave en las situaciones de diálogo plenario, donde los estudiantes compartían las interpretaciones de los textos que propusimos leer, así también como producciones parciales. A diferencia de la situación habitual que documentamos en las aulas de nivel secundario, aquí las preguntas que motivaban la lectura no eran cuestionarios de localización de información, eran preguntas globales, preguntas que resultaban un medio y no un fin en sí mismo, un medio para que los estudiantes pudieran explicitar sus interpretaciones de los textos, un medio para que pudieran poner en común y confrontar esas interpretaciones y esas producciones que iban haciendo de respuestas a las preguntas globales, y un medio para que colaborativamente reformularan lo que iban entendiendo. Para que esto suceda, el docente tuvo como dos rasgos
en su intervención durante los diálogos plenarios. Uno fue que evitó exponer el saber erudito que posee, evitó monologar y exponer el saber, pero también además promovió que sean los estudiantes quienes formulen las ideas, pero las justifiquen, las confronten, las aclaren, busquen la convalidación de sus aportes con sus pares. Voy a compartir a continuación un fragmento de transcripción de un diálogo plenario y verán que en naranjita, en color naranja, destacamos allí donde el docente evita responder y delegan los estudiantes la tarea de exponer las ideas que van teniendo, y en verde, justamente ahí donde interviene para pedir justificación, convalidación de esas ideas que van aportando. En el texto completo de esta ponencia van a poder leer en profundidad estas transcripciones de clase, pero miren aquí cómo frente a la formulación de una estudiante, Belén, el docente, en vez de responder y exponer el saber erudito, devuelve la responsabilidad de exponer las ideas al grupo clase. ¿Alguien puede contestar la pregunta de Belén? Dice, y así le da la responsabilidad de aportar las ideas que van construyendo. Además, frente a la intervención de la pregunta de Belén, que se formula casi como una hipótesis, ¿no? Decir si un elemento es igual a otro elemento interveniente en el proceso, pide justificar por qué no serían iguales, como contestan los estudiantes en el turno de habla 123, ¿no? Ese por qué lo sostiene a lo largo del diálogo. Lo formula no solo en el turno de habla 124, sino también en 127. Sigue solicitando que las evidencias, que las explicaciones las construyan los estudiantes, así como sigue devolviendo en 131 y en 133 la responsabilidad de los estudiantes por ir elaborando esas ideas en que se están trabajando en este diálogo plenario. Solamente resaltar que cuando el docente pregunta por qué y no se conforma solo con la formulación de la idea, sino que pide la justificación, esto es sistemático, porque justamente enseñar una disciplina es enseñar un saber sistemático que tiene explicaciones, que no es solo un conjunto de enunciados dogmáticos, sino que las ideas están vinculadas mediante argumentos. Entonces, involucrar a los alumnos en entender conocimientos provenientes de la investigación científica implica justamente adentrarlos en esa lógica de un discurso razonado, un discurso que tiene razones, afirmaciones que tienen un porqué, y esto es parte de lo que el docente hace cuando interviene y pide no solo que los alumnos enuncien sus ideas, sino que procuren buscar las razones que las sostienen. ¿Seguí? Tal cual, porque comprender, como dice Paula, no es reproducir qué es la síntesis de proteínas, sus etapas, elementos y procesos, como si fueran máquinas que repiten el conocimiento, sino que es poder explicarlo y entender la realidad donde esto está involucrado a través de haber entendido profundamente el proceso. En suma, ¿no? ¿Qué aportamos en este trabajo? Primero que en el aula se promueva la actividad de comprender, de entender, de poder explicar, de apropiarse de este saber de las ciencias naturales, en este caso de la biología molecular, ¿no? En lugar de reproducir en un cuestionario el conocimiento, poder construir explicaciones. Entonces, Perdón, sí. solamente para señalar, justamente intentamos reconvertir el problema habitual, que es que en el aula no se promueve la comprensión, sino la reproducción mecánica de porciones de saber no fundamentados. Parte de la secuencia es justamente intentar una alternativa a esa situación problemática inicial y habitual en otras aulas de escuela secundaria. Totalmente. Y presentamos aquí
5 rasgos de esa secuencia didáctica: que este contenido se presente con sentido, que las prácticas de lectura, escritura, diálogo, visionado estuvieran entramadas, que se convocaran además de prácticas de estudio, prácticas sociales, al servicio de las prácticas de estudio, entender que hay contenidos característicos o formas características de estudiar en una disciplina, que en el caso de la biología, de la biología molecular, de las ciencias naturales, las representaciones son una de ellas, son un recurso al cual es necesario acudir para estudiar este contenido, y que es necesario para que se promueva la comprensión destinar tiempo en clase al trabajo en torno a la reflexión y a la comprensión de las ideas. Además de estos rasgos centrales de la secuencia didáctica, observamos que las acciones docentes tienen que tender a promover la formulación de las ideas por parte de los estudiantes. Por eso el docente tiene que ser en principio reticente a compartir su saber erudito, hacerlo solo luego, después de que los estudiantes pusieron en juego sus interpretaciones, sus producciones en torno al contenido, y además dar tiempo para que puedan justificarlas, explicarlas, dar las razones de por qué piensan de una forma u de otra. Entonces, ayudar a entender temas difíciles no alcanza con explicarlos, con darles a responder preguntas para luego corregirlas. Es necesario planificar de qué modos involucrar, comprometer a los estudiantes en el esforzado trabajo intelectual de entender, de aprender. Y esto es en interacción con otros para revisar, para retrabajar lo que estamos entendiendo. Esto incluye leer, escribir, hablar sobre lo leído y lo escrito, y en el caso de biología también visionar animaciones y discutir sobre cómo interpretarlas. Perdón, acá quiero resaltar, cuando uno lee, cuando uno ve un video o una animación, no todo el mundo entiende lo mismo, por eso usamos el término interpretar. Sobre un texto o sobre un video o sobre una animación, hay distintos lectores, distintos visionadores, interpretan distinto porque lo hacen en función de sus conocimientos previos. Por lo tanto, un rasgo central de esta propuesta es que la interpretación no puede quedar como una actividad privada que hace un alumno en su casa, sino que necesita ser compartida y confrontada con la interpretación de los pares. Y para eso es que necesitamos destinar tiempo de clase, para ver qué entendió cada uno, por qué entendió eso, y cómo en interacción con lo que entendieron los otros pares, cada uno puede ir refinando su propia comprensión. Comprender, entonces, es interpretar, y esa interpretación necesita interaccionar con la interpretación de otros para irse acercando progresivamente al saber que quiere enseñar el docente. Para leer el trabajo completo de esta presentación, pueden ingresar a este link www.academica.org/paula.carlino/300. Allí estaremos compartiendo este trabajo escrito. Perdón, académica con doble A. Exacto. También pueden ingresar al sitio de Gisiolem en Instagram y en Facebook poniendo Gisiolem. Podrán entrar a las redes sociales. Compartimos algo de la bibliografía que acompañó este estudio, y agradecemos al Seminario Cátedra de Isidro Navarro por invitarnos a compartir nuestro trabajo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y quedamos a disposición por si se quisiera interaccionar, incluso puede ser a través de mail, a través de Facebook. Bueno, eso es lo que nos interesa, que nuestro aporte pueda entrar en contacto con las ideas, con las prácticas, con las experiencias de los otros colegas que quizás en este momento están escuchando y que, bueno, tengan ganas de proseguir este intercambio. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos en contacto.